Un espacio dirigido a la reflexión y análisis sobre el magisterio social de la Iglesia. Un panel de altura que discute la realidad actual guiado por los documentos magisteriales. Los expertos ya están listos para arrancar tu programa Iglesia, Estado y Sociedad. Saludos, bienvenidos nuevamente a otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Este espacio donde desde el Instituto de la Doctrina Social de la Iglesia queremos analizar y traerle luz a nuestro pueblo sobre distintos temas importantes para nuestra sociedad, para nuestra vida como iglesia, para nuestra vida, ¿verdad? En nuestra sociedad, en nuestra vida personal. Y hoy estoy muy bien acompañado por como siempre, el compañero Fernando Pacheco Valcourt, mi compañero mantenedor de este espacio. Fernando, qué bueno que estás aquí. Gracias, Israel. Saludos al público que nos escucha. Y hoy vamos a estar discutiendo un tema muy interesante, así que tomen nota para día a día tener esa responsabilidad social de actuar para un mundo mejor. Así mismo es. Y nos engalana con su presencia aquí el distinguido compañero y amigo de nuestra Escuela de Derecho, el doctor Luis Zambrana, profesor de nuestra escuela, profesor de Derecho Penal, y quien es un conocedor y estudioso de muchos temas, pero de este que vamos a hablar en el día de hoy, todavía más. Luis, bienvenido y gracias por sacar un ratito para estar con nosotros. Muy buenos días a todo el público que nos está escuchando. Muchísimas gracias a ambos compañeros por la invitación tan gentil que me hicieron. Y nada, aquí estoy para lo que les pueda servir. Muy bien. El tema que nos trae hoy y que queremos discutir es un tema que todavía muchos cristianos, muchos católicos, lamentablemente o no conocemos o conociéndolo nos negamos a actuar conforme a, que es el mandato que tenemos como parte del catecismo de nuestra iglesia, de respetar ese quinto mandamiento que dice no matarás, desde el punto de vista de la pena de muerte como castigo por la comisión de delitos, ¿verdad? Y me gustaría, para comenzar la discusión, ¿verdad? Con mis distinguidos compañeros, leerles específicamente a nuestra audiencia lo que dicen los cánones del catecismo, el canon 2266 o el número 2266 y el 2267 del catecismo de nuestra iglesia, recientemente enmendados por el Papa Francisco para incluir esta prohibición expresa que tenemos nosotros y la obligación que tenemos como iglesia de luchar para tratar de abolir la pena de muerte en el mundo. Leo y cito del numeral 2266, que dice: a la exigencia de la tutela del bien común corresponde el esfuerzo del Estado para contener la difusión de comportamientos lesivos de los derechos humanos y las normas fundamentales de la convivencia civil. La legítima autoridad pública tiene el derecho y el deber de aplicar penas proporcionadas a la gravedad del delito. La pena tiene ante todo la finalidad de reparar el desorden introducido por la culpa. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, adquiere un valor de expiación. La pena, finalmente, además de la defensa del orden público y de la tutela de la seguridad de las personas, tiene una finalidad medicinal. Y esto quiero señalarlo porque hasta qué punto, y eso lo vamos a estar discutiendo hoy, nuestro sistema de justicia busca, ¿verdad?, reparar esa fibra rota en la persona que comete delito. En la medida de lo posible, también debe contribuir a la enmienda del culpable. Y el numeral 2267 o el canon 2267 lee así:
Durante mucho tiempo el recurso de la pena de muerte por parte de la autoridad legítima después de un debido proceso fue considerado una respuesta apropiada a la gravedad de algunos delitos y un medio admisible, aunque extremo, para la tutela del bien común. Hoy está cada vez más viva la conciencia de que la dignidad de la persona no se pierde, ni siquiera después de haber cometido crímenes muy graves. Además, se ha extendido una nueva comprensión acerca del sentido de las sanciones penales por parte del Estado. En fin, se han implementado sistemas de detención más eficaces que garantizan la necesaria defensa de los ciudadanos, pero que al mismo tiempo no le quitan al reo la posibilidad de redimirse definitivamente. Por lo tanto, la Iglesia enseña a la luz del Evangelio que la pena de muerte es inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad del ser humano y se compromete con determinación a su abolición en todo el mundo, ¿verdad? Esas son las dos disposiciones de nuestro catecismo que vamos a estar hablando hoy. Y me gustaría, compañero Zambrana, que nos hable, ¿verdad?, de en dónde estamos hoy, ¿verdad?, en los Estados Unidos, que es parte de la jurisdicción a la que nosotros pertenecemos, y que sabemos que aunque en Puerto Rico la pena de muerte, nuestra Constitución la prohíbe, pero podría aplicarse por el gobierno federal, además de que en otros lugares en los Estados Unidos también está permitida. ¿En dónde estamos con ese asunto de la pena de muerte? ¿Realmente estamos haciéndole caso a ese mandato de que debemos luchar para abolir la pena de muerte? Yo creo, profesor, que de forma bastante lenta. Okay. O sea, en estos momentos la abolición de la pena de muerte en Estados Unidos es bastante progresiva, pero aún así el cambio ha sido bastante lento. Hoy por hoy solamente 27 estados de Estados Unidos tienen contemplada la pena de muerte, principalmente para los delitos más graves de asesinato. Eso quiere decir que durante las pasadas décadas ha disminuido el grado de aplicación de la pena de muerte y la cantidad de estados que la aplican. Sin embargo, 27 estados de 50, incluyendo la jurisdicción federal, es bastante. Es la mayoría de los estados los que todavía contemplan la pena de muerte en un país que, si lo comparas con países de un desarrollo similar al de Estados Unidos, es una de las excepciones más grandes que se pueden percibir a nivel del tratamiento que se le da a las personas condenadas y a las personas privadas de libertad. En el caso de Puerto Rico y de Estados Unidos, por su relación, pues tenemos esa disyuntiva de que, a pesar de que Puerto Rico tuvo pena de muerte durante el siglo XVI, cuando digo durante el siglo XVI es desde el siglo XVI, y que se normativizó la pena de muerte en Puerto Rico mediante la ley del garrote del siglo XIX, luego la ley de la horca, cuando ocurre el cambio de soberanía en 1898 y luego se reconoce la pena de muerte en el Código Penal de 1902, en 1929, de forma estatutaria, es decir, de forma mediante ley, se abolió la pena de muerte en nuestro ordenamiento. El último ejecutado, quizás algunos de los radioescuchas deben haber escuchado este cuento, fue Pascual Ramos, por una disputa que tuvo con un superior laboral, en aquel momento pues un mayordomo de una hacienda, si no me equivoco, en Guayama, donde hubo un Pascual a Ramos, le provocó la muerte, ¿no? O sea, lo asesinó. Pues Pascual fue el último ejecutado bajo la pena de muerte legal en Puerto Rico.
Posteriormente, como ya dije, en 1929 se abolió mediante ley, mediante estatuto, y luego, como sabemos, con la aprobación de la Constitución en 1952, la sección 7 del artículo 2, que es nuestra Carta de Derechos, prohíbe expresamente que exista pena de muerte en Puerto Rico. Aún así, como tenemos una relación de subordinación política con Estados Unidos, la jurisdicción federal en Puerto Rico sí, no solamente reconoce la pena de muerte, sino que ha hecho todo lo posible porque se aplique la pena de muerte en Puerto Rico, particularmente en las pasadas 3 décadas, ¿no? O sea, los intentos han sido recurrentes y muy potentes. Sin embargo, ningún jurado en Puerto Rico nunca ha reconocido la pena o ha impuesto o ha llegado a la determinación de imponer la pena de muerte en ningún caso en la jurisdicción federal. Pero es algo que está todavía abierto, ¿no? Ahí en un país que democráticamente decidió establecer en la propia Constitución que no reconoce la pena de muerte. Algo que podría tener, o yo espero que tenga, una raíz religiosa en aquel momento, ¿no? De cumplir con ese mandamiento de no matarás de una manera consecuente. Algo que no hemos hecho, con lo que hablaremos en su momento, con las llamadas muertes civiles en nuestro ordenamiento penitenciario. Y que sería una total contradicción tener una constitución que pone como el derecho máximo, comenzando nuestra Carta de Derechos, la dignidad del ser humano y el derecho a la vida, y por el otro lado también aceptar o reconocer la pena de muerte como una, ¿verdad? Como una pena. Y en ese sentido, Puerto Rico ha sido pionero entre las jurisdicciones norteamericanas al así prohibirlo. Lo que quiero que quede claro es que ¿verdad? Cuando hablamos de que en Puerto Rico el gobierno federal puede imponer la pena de muerte, es estrictamente por delitos federales, no delitos estatales. Y sí, sería una total contradicción, pero nos queda mucho camino por recorrer. Fernando, ¿tienes algún comentario, alguna pregunta para...? Sí, muy interesante. Gracias, doctor Zambrana. En cuanto a ese particular, que estamos hablando aquí un poquito de la pena, se le impone, ¿verdad?, a este imputado, a esta persona que salió culpable en un proceso judicial, pues la pena se supone que sea para reparar esa conducta, reparar del mismo modo esa situación antisocial que fomentó que esta persona actuara no conforme al ordenamiento jurídico de una sociedad civilizada. Me gustaría hablar un poquito, doctor Zambrana, sobre cuántos casos, más o menos, ¿verdad?, para que el público tenga idea, tenemos personas adentro de las cárceles que en realidad lo que tienen es una situación mental, tal vez un bajo IQ, tal vez una condición de salud no diagnosticada, y terminan tristemente en un sistema carcelario que vamos a abundar ya mismito, pero que genuinamente lo que hace es fomentar esa falta de dignidad de ese ser humano. Sí, son varias cosas, profesor Pacheco. La primera es interesantísima, y es si nuestras penas desproporcionadas, empezando por la pena de muerte, tiende a un proceso de sanación de ese tejido social que se laceró en algún momento mediante la ejecución de un crimen, ¿vale? Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que la pena de muerte y, a su vez, las penas extremas, las penas desproporcionadas, las penas de 99 años, las penas de 50, las sentencias de 150 años de prisión, lo que tienden a hacer es a intentar justificar emociones que no van a trascender el daño ni van a sanar el daño. Emociones como la ira y la venganza. Yo creo que las alimentan más que neutralizarlas para que posteriormente exista un proceso de expiación en el mejor de los casos por parte de la persona penada, y de sanación y luego de reconciliación por parte de la víctima, de los perjudicados y de las perjudicadas, y de la sociedad con ese individuo que
incurrió, ¿no?, en un comportamiento socialmente reprochable. Por tanto, las penas, tanto la pena de muerte como las penas elevadas, a mi entender, lo que hacen es crear una ficción en la que se pretende hacer una presunta justicia, que en realidad lo que hace es enquistar, lamentablemente, unas emociones que no nos permiten trascender como humanidad. Emociones como la venganza y como la ira. Bien, entonces se excluye cualquier tipo de tratamiento que tienda a ya no solamente respetar la dignidad e inviolabilidad del ser humano, sino de propiciar, en la medida de lo posible, el perdón, ¿no? Que es, no lo tengo que decir aquí, que es clave en los procesos ¿de qué? De trascender un daño profundo que se ha creado en el pasado. Y hablando de ficción, esta ficción tal vez es creada a propósito para tranquilizar a las masas. Encontramos un chivo expiatorio, encontramos un culpable, le dimos este tratamiento, ya no está en esta sociedad, entonces tranquilizamos, adormecemos, yo creo que es la palabra, a un grupo de la sociedad, a pesar de que hicimos lo incorrecto, pero así se justifican algunos gobiernos para perpetuarse. Totalmente. Es que lo difícil realmente es propiciar un sistema que abone al perdón. O sea, lo difícil es el perdón. Es el gran reto, literalmente, de nuestros sistemas, ¿no? Y nuestro sistema penal, en general, es que no tiene cabida para, lamentablemente, a mi entender, para el perdón. No estamos hablando del perdón del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo, de la conmutación de penas que la tiene el gobernador. No estamos hablando de eso. Estamos hablando del perdón entre personas victimarias y victimarios, ¿no? Perdón, victimarias, víctimas y victimarios, ¿vale? Y ese es uno de los retos que yo creo que van a ser más importantes en este siglo, porque lo más fácil, como bien dice el profesor Pacheco, es que alentar emociones que son prácticamente automáticas. Las emociones de la ira, la emoción del odio, la emoción de la venganza, es una reacción automática y natural. Reacciones primitivas. Claro, si nos quedamos anclados, si institucionalizamos esas emociones, si normativizamos esas emociones, ya me dirán si en realidad vamos a trascender ese daño social producido por el crimen, o lo que vamos a hacer es que enquistar rencor, o sea, mediante rencor, esas emociones. ¿Vale? Y que no podemos perder de perspectiva en ese sentido que, oye, somos católicos, somos cristianos y seguimos a una persona, ¿verdad? Nosotros no seguimos una idea, seguimos una persona, Cristo. Y hace ya más de 2000 años, Cristo fue víctima de la injusticia de la pena de muerte. Y si queremos seguir su ejemplo, ¿qué fue lo que hizo Cristo en el momento en que lo crucificaron? No después, no 3 años después, no 5 años después, en el momento en que lo estaban crucificando, perdonó a sus verdugos. No saben lo que hacen, ¿verdad? Por lo que a mí me parece totalmente incompatible. Siempre me pareció incompatible, y luego de la enmienda al catecismo, pues estoy más convencido todavía que hay una total incompatibilidad entre llamarte cristiano y querer y a la vez apoyar la pena de muerte, aunque sea en algunas ocasiones. La pena de muerte y estas penas de muchísimos años, que tú sabes que la persona no va a salir viva de la institución. Desproporcionadas, que ya mismo vamos a hablar de ellas. Pero me gustaría, Luis, que nos digas, a nivel mundial, ¿verdad? ¿Cómo está el asunto? ¿Cuántos países están todavía activos en el proceso de aplicar la pena de muerte? Yo creo que es mejor, o sea, es más certero decir los países que la han abolido o que tienen algún grado de moratoria o no están aplicando la pena de muerte, a pesar de que la tengan reconocidas. Son 108 países, según el informe de Amnistía Internacional de 2021, los que han abolido la pena de muerte en sus ordenamientos. Y son 144 estados soberanos quienes o la han abolido, que son esos 108, y el resto no la están aplicando. ¿Bien? En nuestro continente, en América, solamente hay 3 países que la reconocen. 2 de ellos no la están aplicando desde principios de este siglo, que es Cuba y Guatemala.
y Estados Unidos, que sí la está aplicando activamente hasta nuestros días. ¿Bien? A pesar de que Estados Unidos, y eso lo quisiera dejar claro desde ya, en Estados Unidos se impuso una moratoria, se suspendieron las ejecuciones mediante una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de 1972, que es Furman versus Georgia, ¿vale? Ahí se encontró que la aplicación de la pena de muerte se estaba realizando en los estados que la estaban realizando, que es la mayoría todavía de los estados, de forma discriminatoria y arbitraria. Y en virtud de la 8ª enmienda, que recoge la prohibición de castigos crueles e inusitados, se entendió que esa manera de aplicar la pena de muerte no era constitucional en virtud de esa enmienda y la enmienda 14ª de la Constitución. Posteriormente, en 1977, en el caso de Gregg, versus Georgia también, lo que sucede es que la mayoría de los estados y la jurisdicción federal ya habían diseñado un proceso que no era tan arbitrario como el que anteriormente había existido antes de 1972, y finalmente el Tribunal Supremo de Estados Unidos entendió que bajo los criterios procesales, ¿no?, en los que se estaba implantando la pena de muerte en los estados que la tenían y en la jurisdicción federal, la pena de muerte era constitucional. Por tanto, no infringía esa cláusula de prohibición de castigos crueles e inusitados. Solamente dos jueces, en el caso de Furman en 1972, hubiesen declarado inconstitucional la pena de muerte al amparo de esa 8ª enmienda como castigo cruel e inusitado. Era el juez Brennan fue el juez Marshall, ¿bien?, el primer afroamericano en estar en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Pero en esos años hubo literalmente una suspensión de la pena de muerte en Estados Unidos. Luego lo que vino fue bastante más duro, ¿no? Muy bien. Tenemos que ir a la pausa, pero cuando regresemos continuamos con esta interesante conversación con nuestro querido amigo y compañero profesor Luis Zambrana. Vamos a la pausa, no se retiren. En breve continuamos con Iglesia, Estado y Sociedad. Iglesia, Estado y Sociedad. Bienvenidos a esta segunda parte de este programa Iglesia, Estado y Sociedad, en donde estamos en la mañana de hoy conversando con nuestro querido compañero de la Escuela de Derecho, el doctor Luis Zambrana, sobre el asunto de la pena de muerte. Nos habíamos quedado al cierre de la discusión, antes de irnos a la pausa, hablando de los países que ya han abolido o de alguna manera puesto en moratoria la pena de muerte, y me comentabas que todavía, que hay algunos países adicionales que están trabajando con el asunto de esta prohibición. ¿Nos puedes decir? Sí, para tener algo claro y para que sirva también de contraste con la situación de Estados Unidos, la Unión Europea, cada país que pretende ser miembro, actualmente son 27, luego del Brexit, tiene que aceptar los tratados y convenios internacionales que prohíben la pena de muerte, particularmente el protocolo 6 y 13 del Convenio para la Protección de Derechos Humanos sobre la abolición de la pena de muerte. En América también hay un protocolo importantísimo que han firmado la mayoría y han ratificado la mayoría de estados soberanos, que es el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Evidentemente Estados Unidos no es parte, también por parte de las Naciones Unidas, la Carta de Derechos Fundamentales, que la ha firmado la mayoría de los países, o el segundo protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Evidentemente Estados Unidos no es parte, pero ¿qué quiero decir con esto? Hay una serie de instrumentos y tratados internacionales que se dirigen a ir prohibiendo de forma progresiva lo que ya es una de las excepciones grandísimas en nuestro entorno, que es la aplicación de la pena de muerte. Hay otros países, quizás no de nuestro entorno,
que siguen aplicando la pena de muerte y de una manera bastante dura. Por ejemplo, China es el país fuera de Estados Unidos que más ejecuciones realiza, en parte porque China tiene una población pues inmensa, pero también porque China ejecuta personas por delitos vinculados a las sustancias controladas, es decir, al narcotráfico. O sea, no se reduce al asesinato como tiene que ser en Estados Unidos, ¿no? También lo expande a otros delitos que son evidentemente menos graves. O el caso tanto de Irán como de Arabia Saudita, donde la ley islámica o sharia faculta al Estado para imponer la pena de muerte y de una manera, perdóneme, pero una manera terrible, ¿no? Estamos hablando de lapidación, de ahorcamiento, que lo estamos viendo con los manifestantes en las protestas de Irán en estos momentos. Sí, cuando lo vemos en la televisión, vemos la horca, o sea, vemos a la persona ahorcada, ¿no? En una plaza pública. En plaza pública no, por lo menos un espacio público. Y que quiero decir con todo esto que todavía se siguen utilizando unos mecanismos de ejecución de la pena de muerte que para nosotros suelen ser, pero inadmisibles, ¿no? Como castigo extremo y tremendamente violento, pero eso todavía existe. Existe la decapitación, existe la dilapidación, existe la silla eléctrica, como existió en Estados Unidos por muchísimo tiempo, la inyección letal, que en Estados Unidos es la manera en que se entiende, para mí no es humana, pero la manera más humana de ejecutar a una persona, pero que también ha tenido bastantes problemas con personas condenadas que han tardado minutos y hasta media hora agonizando porque no hace efecto que el veneno que se le está proveyendo mediante la inyección letal. Y que sobre ese punto ha habido cantidad de impugnaciones en los tribunales, incluyendo el Tribunal Supremo de Estados Unidos, cuestionando, ¿verdad?, si el uso de ese método de la inyección letal es realmente un método que no es un castigo cruel e inusitado, porque como muy bien has dicho, frecuente, es demasiado frecuente la cantidad de ejecuciones en donde el reo se tarda minutos, pero hablando minutos largos, 20, 25 minutos. Sí. Y sin finalmente fallecer, y hasta qué punto ese reo está sufriendo dolor. Y quería señalar también que todavía hay estados en Estados Unidos que aunque tengan la pena como método la inyección letal, pero todavía permiten otros métodos también, como sería la silla eléctrica en algunos lugares, incluso el fusilamiento, la horca en algunos son los menos, pero todavía existen. Y quería preguntarte, ¿tú ves alguna posibilidad de que el Tribunal Supremo en Estados Unidos en algún momento se mueva a considerar la pena de muerte como inconstitucional por ser un castigo cruel e inusitado? Yo creo que en un futuro, no a corto plazo ni a mediano plazo, sino a largo plazo, lamentablemente, cuando vaya cambiando la conformación actual del Tribunal Supremo de Estados Unidos, yo entiendo que sí. Yo creo que es casi insostenible. Yo creo que la última encuesta que vi de Gallup sobre la percepción popular de la pena de muerte, un 55%, de personas estaba a favor todavía, el 55%, pero antes era más, 55% a favor de la pena de muerte y un 45% en contra. Tan pronto, ¿qué ha hecho el Tribunal Supremo? Y eso lo sabe usted, profesor, que es un profesor de Derecho Constitucional. ¿Qué criterio ha utilizado el Tribunal Supremo de Estados Unidos para ir adjudicando controversias que tienen que ver con la proporcionalidad de las penas en virtud de esa octava enmienda? Ver cómo es que se van comportando los estados y, por tanto, las legislaturas de los estados y, por ende, la conciencia popular respecto a determinada pena, ¿no? Ver cómo se va, y cuando digo cómo se va desarrollando, es cómo va cambiando la percepción. Lo que antes era una pena admisible por una asamblea legislativa en un estado, posteriormente, décadas
posteriores va enmendándose, y esa valoración, en un momento avalaba la pena de muerte, se convertía en una prohibición, ¿vale? Ese es el mecanismo, para no ponernos muy técnicos, ese es el mecanismo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha utilizado en estos momentos. ¿Qué quiere decir eso? Que mientras más estados vayan a abolir la pena de muerte, mientras más percepción popular vaya acortando la brecha entre personas a favor y en contra de la pena de muerte, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, utilizando exactamente ese mismo criterio de desarrollo de la percepción popular o de los estados respecto a una pena en particular, al amparo de la 8ª enmienda, va a tener que cambiar en algún momento. Y ahí es que nosotros los católicos debemos entrar en acción, porque es nuestra obligación, y repito, bajo nuestro catecismo, es nuestra obligación luchar por la abolición de la pena de muerte. Y en los Estados Unidos, que es la jurisdicción que a nosotros nos ocupa, porque es la que tenemos más cerca de nosotros, como usted muy bien dice, el asunto de la percepción favorable de la pena de muerte es una cuestión hasta cultural. Sí. Histórica. Sí. Estados Unidos en un momento los linchamientos eran la orden del día, ¿verdad? 1930. Sí, vamos a lincharlo sin celebrarle juicio. Sí. Era la pena de muerte sumaria antes de cualquier otra cosa. Y es en esa sociedad y en esa línea de pensamiento que se da este reconocimiento público, pero las percepciones culturales y las ideas pueden cambiar. Y ahí es que tenemos algo que decir nosotros los católicos, y tenemos que levantar nuestra voz y seguir luchando. Eso es así. Y en cuanto a ese particular, doctor Zambrana, yo quisiera que nos abundara para el público. ¿Estos castigos han dado resultados? ¿Estos castigos de pena de muerte, estos castigos que exceden la vida útil y de un ser humano, penas consecutivas, 50, 100, 300 años, han dado resultados? ¿Cuál es la diferencia entre países que son más terapéuticos en cuanto a las penas y países que son tan punitivos? Del cielo a la tierra, Fernando, de verdad. La cantidad de estudios criminológicos, de criminología empírica, que se han realizado para evaluar la utilidad de la pena de muerte en aquellos estados que tienen la pena de muerte, han demostrado constantemente que imponer la pena de muerte no sirve como disuasivo, importante, y en algunos casos no sirve como disuasivo para los delitos contemplados que acarreen pena de muerte, que usualmente en estos momentos son asesinatos, pero lo fueron en otros tiempos, pues los delitos de agresión sexual, delitos contra menores, etcétera, ¿bien? Yo creo que hay una constante en esos estudios criminológicos que nos advierten que la imposición tanto de penas desproporcionadas, penas que excedan la expectativa de vida de una persona, como la pena de muerte, no sirve a ese fin de la prevención general negativa, que es la disuasión de la persona, que al momento de decidir los pros y contras de realizar un delito, se ve disuadido, ese efecto llamada, esa coacción psicológica pero es que me expongo a esto, ¿no? O sea, si ha visto que empíricamente eso no es así, es decir, que no sirve como un disuasivo efectivo para que los delitos, por ejemplo, de homicidios o de asesinatos reduzcan. ¿Y cómo se verifica eso? Porque no se reducen en los países, en los estados que tienen la pena de muerte. Mientras que hay otros países que han adoptado otros sistemas de justicia más humanos, más terapéuticos, más proporcionados, más respetuosos con la dignidad de la persona, que tienen una tasa de violencia criminal, pero infinitamente inferior que los Estados Unidos. Recuérdense que Estados Unidos sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, aún con la pena de muerte. ¿Y qué vamos a seguir haciendo? ¿Qué vamos a seguir haciendo? ¿No? O sea, si la pena de muerte realmente no muestra ni su utilidad, aunque mostrara su utilidad, yo estaría totalmente en contra de la pena de muerte, aunque fuera útil, ¿vale? Pero
si sabemos que no tiene la utilidad que se pretende de disuadir a las personas a cometer ese tipo de delito, ¿por qué seguimos entonces manteniendo una pena que es costosísima para colmo? El argumento económico para mí es secundario, nunca es el primario, pero es un argumento también importante. Los casos de pena de muerte tienen un valor de 3 veces más que un caso ordinario. Wow. ¿Por qué? Porque en parte las personas condenadas a pena de muerte, que es un proceso larguísimo, tienen una serie de derechos a nivel apelativo y luego de impugnación colateral de esa sentencia que pueden durar 10, 15 y hasta 20 años en el corredor de la muerte, esperando que los tribunales apelativos decidan si el tribunal de primera instancia que lo juzgó lo hizo correctamente. El número de exoneraciones ha sido de... Sí. El número de exoneraciones ha sido, desde 1973, 190 personas condenadas que fueron exoneradas por violaciones a garantías tanto sustantivas como procesales al imponérsele la pena de muerte. Recuérdense que la pena de muerte, el proceso, es un proceso de humanos, evidentemente un proceso imperfecto. Por tanto, a lo que nos exponemos es a cometer un error gravísimo que no tiene vuelta atrás. Wow. Y cabe señalar que hay personas no culpables o, dicho de otra manera, inocentes en las cárceles. Que sabrá Dios, solo Dios conoce cuántas han terminado en el death row, ¿verdad? Por en la pena de muerte. Estos que te dije, 190, aunque pudieron haber sido por esas exoneraciones, por errores procesales durante el proceso, varias de esas personas muy probablemente fueron personas inocentes. Claro que hay personas inocentes en nuestras cárceles. Yo creo que el llamado debe ser cambiar del miedo que manipula, que muchos gobiernos siguen utilizando el miedo para manipular a la sociedad. Se gobierna a través del crimen. Sí, claro, sí. claro. Y cambiar a la misericordia, ¿verdad? Que nos llama el Señor. Ese es el reto. Y que en la medida en que continúen adelantando la tecnología y las ciencias forenses, se continuará demostrando todavía más casos de personas que están injustamente condenadas. Y como usted muy bien dijo, doctor Zambrana, la pena de muerte y los castigos excesivos no son disuasivos. En el caso de los asesinatos, por una de dos razones. Los casos de asesinatos se dan principalmente o por pasionales, o por acecho como parte de la actividad criminal en el bajo mundo. El que va a cometer un asesinato por pasión no le importan las consecuencias. Y el que hace un asesinato o provoca un asesinato por acecho, no está pensando que lo van a atrapar. Piensa que es más inteligente que el sistema. Así que no hay forma de que la pena de muerte sea un disuasivo. No hay disuasivo. No lo hay. Pero me gustaría ahora hablar un poquito, profesor Zambrana, de esa pena de muerte en donde no te asesinan físicamente, pero quedas asesinado espiritualmente, ¿verdad? A través de esas penas excesivas, del tratamiento que se te da una vez tú estás confinado. Nuestra ley, nuestra constitución, dicen que aquí el sistema penal es un sistema de rehabilitación, pero ¿estamos rehabilitando a alguien? ¿Se rehabilita a alguien en nuestras cárceles? Esta persona, usted nos mencionaba ahorita y me gustaría que lo comparta con nuestro público, estas personas que pasan 15, 20 años y algunos toda su vida en la llamada prisión de máxima seguridad, en donde están totalmente aislados del mundo. Me gustaría que nos comentara sobre eso, porque eso son penas de muerte que no te tienen que asesinar para que tu vida sea mancillada. Totalmente, profesor. Yo creo que, y les comentaba también a ustedes que en el mundo anglosajón eso se llama la muerte civil, y tienen toda la razón del mundo. Por más tétrico que parezca, pero es asesinar en vida a una persona, lo que implica, a mi entender, lacerarle grandísima parte, si no toda, la dignidad que representa esa persona como ser humano. Nosotros tenemos de las penas más desproporcionadas del mundo.
incluso de las penas más desproporcionadas en el caso de los menores de edad. O sea, nosotros tenemos un sistema donde menores de 15, 16, 17, de 14, desde 14 a 18, pueden ser condenados a 99 años de cárcel. O sea, niños y niñas de 14 a 18 años. ¿Qué pasa? Con un sistema tan desproporcionado como ese y con un derecho penitenciario que tiende a todo menos la rehabilitación efectiva de la persona por múltiples factores. Eso no significa que no hayan talleres, eso no significa que no hayan oportunidades de rehabilitación moral y social de la persona en las prisiones. Eso significa que la prisión de por sí, es uno de los centros criminógenos más elevados que hay en toda sociedad, ¿no? O sea, la prisión es uno de los centros más peligrosos que existe en cualquier parte del mundo. Y nosotros no somos la excepción. Si las penas son demasiado altas, ¿qué tipo de motivación va a tener una persona que al llegar a la prisión probablemente la vayan a enclaustrar y no es un claustro precisamente, en una celda muy pequeña donde se hace sus necesidades allí, donde come allí y donde va a estar 22 a 23 horas totalmente encerrado sin prácticamente ningún tipo de contacto social, ni hablar de contacto con el tejido social? Estamos hablando de contacto humano, ¿no? con otras personas, y esa situación se puede alargar hasta 5, 10, 15, 20 años incluso. Yo he tenido casos de 20 y pico de años de una persona en custodia máxima. Eso a nivel de deterioro, tanto físico, les llaman las salamandras, con mucho respeto lo digo, les llaman las salamandras porque se ponen blancos por la pérdida de vitaminas fundamentales. O sea, no sale literalmente de una celda. El deterioro emocional o psicológico de esa persona, a mi entender, y siempre lo he dicho, es una vulneración de varios derechos fundamentales. Si las penas son demasiado altas, aunque existan los talleres, aunque existan los medios penológicos o las herramientas penológicas de rehabilitación, ¿qué tipo de tanto esperanza como motivación va a tener ese sujeto que ha sido condenado a participar realmente de esos procesos en un ambiente que, como ya dijimos, es tremendamente criminógeno, donde la realidad es que o te conviertes, en muchos de los casos, no siempre, pero en muchos de los casos, o te conviertes en un criminal allí en la cárcel o no sobrevives. ¿Vale? O sea, es muy, muy complejo, ¿no? el tema, pero yo creo que lo primero que deberíamos hacer es graduar las penas a un sistema realmente proporcionado. ¿En virtud de qué? ¿Proporcional a qué? Al fin de la pena que se reconoce en nuestra propia Constitución, donde en el artículo 6º, sección 19, que tiene un contenido de política pública respecto a la rehabilitación moral y social de la persona en nuestras instituciones penitenciarias. ¿Qué significa eso de moral y social? ¿Significa que la persona se va a rehabilitar para estar toda la vida en la cárcel? A mi entender, no. La rehabilitación social es aquella que propende a la reintegración de esa persona en la sociedad luego de la rehabilitación moral en la institución penitenciaria. Por tanto, el primer paso tiene que ser reducir dramáticamente unas penas que, si las comparamos con las penas similares de delitos iguales en nuestro entorno de jurisdicciones similares, con exclusión de Estados Unidos o con excepción de Estados Unidos, son 4 o 5 veces más de lo que podemos ver en países tanto latinoamericanos como Uruguay, como Chile, como Perú, como España, como Alemania, como Italia. O sea, uno de los primeros pasos para tratar de una manera digna a una persona condenada y propiciar ese arrepentimiento, que yo creo que también es importante, si es que la persona no es inocente, si la persona es culpable, propiciar ese arrepentimiento que muchas veces puede abonar a una reconciliación entre la parte afectada y la persona condenada. Tenemos que tener unas penas proporcionales a nuestro fin de rehabilitación moral y social y que respete evidentemente la dignidad de ese ser humano. Y algo que propicia el arrepentimiento es yo no señalar, no reconocer a esa persona como que tú eres una persona culpable, criminal, sino simplemente reconocer que tiene una dignidad, que cometió tal vez unos errores, claro, que yo pudiese estar en esos zapatos
como ciudadanos tenemos y como cristianos tenemos que reconocer que la vida da muchas vueltas, que algunos hemos tenido unos privilegios y otros no, y que parte de nuestra sociedad pues ha sido vulnerada y tenemos que atenderlos, ¿verdad?, con esa dignidad que merecen, ¿no? Para entonces nosotros tratar también de entender este fenómeno de la criminalidad. Totalmente. Y que pensar que una persona no es rehabilitable es desconfiar precisamente de la esencia del ser humano, sí. pero yo voy un poco más allá. Es desconfiar nosotros como cristianos de la acción del Espíritu Santo. Eso es así. Tú no puedes decir que alguien no es alguien no es rehabilitable y a la misma vez creer que existe un Dios todopoderoso y que el Espíritu Santo actúa. O sea, no hay nada que sea más incompatible que eso. Yo creo que toda persona, no importa no importa lo difícil que sea, es totalmente rehabilitable. Durante el fin de semana yo estuve en un retiro y en una de las reflexiones que estábamos pensando precisamente del amor de Dios y de la infinita misericordia de Jesucristo, decía el que estaba reflexionando que el día que él muera probablemente se va a encontrar a Hitler en el cielo. Y entonces a ti eso te parece que choca, claro, pero oye, es que la misericordia de Dios es infinita y nosotros no sabemos, ¿verdad? El proceso de conversión que pueda haber pasado por allí. Ya estamos en los minutos finales de nuestro programa. Profesor, me gustaría unas palabras finales para nuestro público. Pues yo creo que este tema debe ir trascendiendo el de la pena de muerte en Puerto Rico a esas penas que ustedes muy bien trajeron, que son totalmente desproporcionadas, particularmente las penas de 99 años. Nosotros tenemos, y es habitual, sentencias de 120, 150, y bajo los códigos anteriores, particularmente bajo el código de 1974, tenemos todavía penas y gente cumpliéndolas de 300, 400 y 500 años. Yo he visto penas de casi 600 años, ¿vale? Ese tipo de pena yo creo que deberíamos reflexionar si en realidad, ya más allá de la propia utilidad, si nos da la oportunidad a nosotros de trabajar con ese reto que dije al principio, de que lo difícil es el perdón, que lo difícil es la misericordia, y cómo ir también trabajándolo a nivel personal, pero que luego se pueda convertir a nivel normativo en un tratamiento que evidencie ese trabajo interno de perdón y de misericordia, pero a nivel pues más sistémico, ¿no? O sea que yo creo que el gran reto que tenemos en nuestro siglo XX no es meramente bajar la severidad de las penas, es una actitud, eso es lo que quiero decir, perdón, es una actitud frente, como estaba diciendo el profesor Pacheco hace unos minutos atrás, es una actitud hacia esa persona condenada, ver la humanidad de esa persona condenada, no solamente su dignidad, su humanidad misma, reconocernos en esa humanidad y a partir de ese reconocimiento mutuo, que configurar un sistema que trate a esa persona como nos gustaría que nos trataran también a nosotros de forma digna. ¿Bien? Yo creo que ese es el gran reto de nuestro siglo a nivel penitenciario. Y considerando siempre que cada persona, independientemente de lo que haya hecho, sigue siendo un hijo amado por Dios. Eso es por supuesto. Y todos somos hermanos. Exacto. Cristo, ¿no? Fraternidad. Todo lo que dije se puede resumir en fraternidad. Así que aquí a mí me gusta lanzar asignaciones cuando estamos ya cerrando los programas y nos vamos todos, ¿verdad?, con la asignación de continuar luchando, como dice nuestro catecismo, luchando por conseguir la abolición de esa pena de muerte, no solamente las penas de muerte físicas, pero también esas penas de muerte civiles, como le llamó nuestro querido y distinguido panelista. Se nos ha acabado el tiempo, sin más nos despedimos y los esperamos la próxima semana en otra edición más de Iglesia, Estado y Sociedad. Que tengan muy buen día.
Iglesia, Estado y Sociedad es una producción del Instituto de Doctrina Social de la Iglesia de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Tienes una cita la próxima semana a esta misma hora, porque el análisis y la reflexión continúan. Iglesia, Estado y Sociedad, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.